Lección 1. Candidatos electorales. A medida que se acercaban las elecciones, había un candidato con gran atractivo entre la gente. Sí, es interesante cómo pueden influir en la opinión pública durante las campañas. A los principales republicanos les preocupaba quién apoyar a medida que se acercaban las primarias. Eso es cierto. A menudo necesitan apoyar a alguien que pueda unificar al partido. Exactamente. Encontrar un candidato con un gran atractivo puede resultar todo un desafío. Especialmente en un clima político dividido, es crucial elegir sabiamente. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrollarán estas elecciones y cómo afectarán las políticas futuras. Yo también. Cada elección moldea significativamente la dirección del país. Mantengámonos informados sobre los candidatos y sus plataformas a medida que avanza. Lección 2. Hitos. ¿Alguna vez has notado cuántos puntos de interés interesantes hay en nuestro camino? Sí, me encanta descubrir nuevos lugares mientras camino. ¿Qué crees que podríamos ver? Está esa vieja torre del reloj que existe desde hace mucho tiempo. Es bastante cónico. Oh, he visto eso. Es una estructura tan hermosa. ¿Qué más hay? Inmediatamente después, pasaremos por una pequeña y pintoresca cafetería conocida por sus pasteles. Los pasteles suenan tentadores. Tienen asientos al aire libre. Sí, lo hacen. Es un lugar encantador para relajarse y disfrutar de la vista. Quizás quiera tomar un café allí la próxima vez. ¿Algún otro punto de referencia? Por supuesto, también veremos un impresionante parque con esculturas a lo largo del camino. Lección 3. Consulta de tarifa de taxi. Veo que hay una parada de taxis cerca. Hay una tarifa fija para el taxi al aeropuerto. Sí, normalmente hay una tarifa fija, lo que facilita las cosas a los viajeros. Es genial saberlo. Ayuda a evitar sorpresas cuando llegue. Exactamente. Tener una tarifa fija te brinda tranquilidad, especialmente cuando tienes prisa. Estoy de acuerdo. Es una cosa menos de qué preocuparse durante el viaje. Además, es conveniente para presupuestar los gastos de su viaje con anticipación. Con seguridad, consultemos con el conductor para confirmar la tarifa antes de partir. Suena como un plan sólido. Me alegro de que seamos proactivos al respecto. Absolutamente. Mantenerse informado siempre hace que viajar sea más sencillo. Lección 4. Planes de viaje. ¿Cuándo planeas viajar? Me gustaría salir el 8 de julio. Es el momento perfecto para mí. Eso suena bien. Ya has empezado a hacer arreglos. Sí, reservé mi vuelo, y ahora estoy buscando alojamiento. Genial. Encontrar un buen lugar para quedarse realmente puede mejorar su experiencia. Exactamente. Quiero asegurarme de que sea cómodo y esté convenientemente ubicado. ¿Estás planeando explorar alguna atracción específica una vez que llegues? Definitivamente. Tengo una lista de lugares que quiero visitar y cosas que hacer. Parece que estás listo para una aventura increíble. Lección 5. Manejo del estrés. Los momentos de estrés pueden ser desafiantes, eso es crucial para el bienestar general. Absolutamente.
Manejar el estrés es esencial para mantener un estilo de vida saludable. ¿Qué pasa con las técnicas de manejo del estrés? ¿Has encontrado alguno que funcione bien? Sí practico ejercicios de atención plena y respiración profunda con regularidad. Suenan efectivos. He oído que la meditación también puede ser beneficiosa para aliviar el estrés. Definitivamente, ayuda a despejar la mente y recuperar la concentración. Debería de intentar incorporar algunas de esas técnicas a mi rutina. Lo recomiendo mucho. Puede marcar una diferencia significativa en cómo te sientes. Estoy deseando explorar nuevas formas de gestionar mejor el estrés. Lección 6. Barcos a vapor. Eran muy populares los barcos propulsados por vapor con grandes ruedas de paletas que empujaban el barco hacia adelante. Sí, supusieron un avance significativo en el transporte antes de que los automóviles se volvieran comunes. Exactamente. Revolucionaron los viajes a lo largo de ríos y lagos, haciéndolos mucho más rápidos. Me imagino lo emocionante que debió ser viajar en estos barcos en aquel entonces. Absolutamente. La experiencia de navegar por el agua debe haber sido emocionante. Y desempeñaron un papel crucial en el comercio durante su época. Sí, es fascinante ver cómo la tecnología da forma a nuestros modos de transporte. Conozcamos más sobre la historia de estos barcos. Suena cautivador. Me encantaría. Siempre es interesante sumergirse en las innovaciones del pasado. Lección 7. Colaborar con un equipo de ventas. Sí, colaboré con un equipo de ventas en un proyecto reciente. Eso suena interesante. ¿Qué habilidades adquiriste con esa experiencia? Aprendí mucho sobre comunicación y trabajo en equipo que son cruciales en las ventas. Absolutamente. Trabajar con un equipo realmente puede mejorar la capacidad de resolución de problemas. Sí, y me enseñó la importancia de ser adaptable a diferentes situaciones. Me lo puedo imaginar. La flexibilidad es clave cuando se trabaja por un objetivo común. También obtuve conocimientos sobre las relaciones con los clientes y cómo interactuar de manera efectiva. Genial. Esas habilidades definitivamente serán beneficiosas en sus proyectos futuros. Estoy deseando aplicar lo que he aprendido en próximos proyectos. Lección 8. Reserva con antelación. Siempre es más seguro reservar con antelación, especialmente durante los fines de semana. Estoy completamente de acuerdo. Ayuda a evitar sorpresas o decepciones de último momento. Exactamente. Muchos lugares tienden a llenarse rápidamente, especialmente en los días pico. Sí, y reservar una plaza con antelación te da tranquilidad. Además, es posible que incluso encuentres mejores ofertas si reservas con antelación. Eso es cierto. Es una situación en la que todos ganan, tanto para su bolsillo como para su agenda. ¿Tiene algún viaje próximo planeado en el que deba reservar con anticipación? Estoy pensando en hacer una escapada de fin de semana pronto, así que definitivamente lo tendré en cuenta. Excelente. Asegurémonos de planificar todo con anticipación para maximizar nuestra experiencia. Lección 9. Momentos inolvidables. Señorita genial, asegurémonos de disfrutar cada momento de este viaje inolvidable. Absolutamente.
Quiero sumergirme en cada experiencia y crear recuerdos duraderos. Sí, es importante apreciar las pequeñas cosas a lo largo del camino. Estoy completamente de acuerdo. A veces son esos pequeños momentos los que más significan. Exactamente. Ya sea una hermosa puesta de sol o una comida deliciosa, disfrutémoslo todo. Me aseguraré de capturar muchas fotos para recordar nuestras aventuras. Eso suena perfecto. Las fotos son una excelente manera de revivir esos momentos más tarde. No puedo esperar. Este viaje va a ser algo especial para los dos. Hagamos de este un viaje para recordar toda la vida. Lección 10. Hábitos de las redes sociales. Absolutamente. Se ha vuelto bastante adictivo, me encuentro despazándome sin pensar durante horas. Sé lo que quieres decir. Es fácil perder la noción del tiempo al navegar. Sí, y a veces me pregunto cuánto es realmente beneficioso. Exactamente. Puede resultar abrumador con tanta información disponible. He estado tratando de limitar mi tiempo frente a la pantalla y concentrarme en actividades más productivas. Es una gran idea. Encontrar un equilibrio es crucial en el mundo digital actual. Sí, creo que establecer horarios específicos para las redes sociales puede ayudar. Definitivamente, hagámonos responsables unos a otros para tomar mejores decisiones. Estoy de acuerdo con eso. Juntos podemos crear hábitos más saludables. Lección 11. Paseos panorámicos. Conducir entre el tráfico y las autopistas de varios carriles, pasando entre vides y melocotoneros, es muy hermoso. Realmente lo es. Esas rutas panorámicas pueden hacer que cualquier viaje sea especial. Sí, los paisajes son impresionantes y contribuyen a la experiencia general del viaje. Me encanta cómo la naturaleza puede transformar un simple viaje en una aventura. Exactamente. Es como un pequeño escape del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad. Me encantaría hacer un viaje por carretera por esas zonas y detenerme en las granjas locales. Suena como una idea fantástica. Frutas frescas y hermosas vistas son una combinación perfecta. Planifiquemos pronto un viaje de fin de semana para explorar esas rutas panorámicas. No puedo esperar. Será una forma encantadora de disfrutar juntos de la naturaleza. Lección 12. Refrigerios para el viaje. Puedes traer algunos bocadillos y bebidas para nuestra excursión. Seguro. Me aseguraré de traernos algunas patatas fritas y refrescos. Eso suena perfecto. Los snacks siempre hacen que el viaje sea más agradable. Estoy de acuerdo. Tener algo para comer mantiene nuestra energía alta. Sí, y es bueno tener algunos refrigerios a mano mientras estamos fuera. También agregaré un poco de fruta para tener una opción más saludable. Gran idea. Una combinación de refrigerios mantendrá las cosas interesantes. Estoy emocionado. Hagamos de esta salida una aventura divertida y sabrosa. Absolutamente. La buena comida siempre mejora la experiencia. Lección 13. Cuidar a los demás. Cuando estamos enfermos, ella es como una cocinera cuando nos prepara la comida. Eso es tan dulce. Tener a alguien que te cuide cuando no estás bien es reconfortante. Sí, realmente muestra cuánto nos ama y nos apoya en tiempos difíciles.
Exactamente. Es bueno tener a alguien que se toma el tiempo para cuidar a los demás. Y ella siempre dice que limpiar la casa también es su forma de demostrar cariño. Esa es una actitud maravillosa. Crear un espacio limpio realmente puede ayudar a levantar el ánimo. Estoy de acuerdo. Es sorprendente cuánto puede afectar un ambiente ordenado a nuestro bienestar. Recordemos apreciar a quienes nos cuidan de manera tan considerada. Definitivamente, es importante mostrar gratitud por su amabilidad. Lección 14. Cargos históricos. Era la primera vez que se presentaba un cargo de este tipo contra una corporación estadounidense. Sí, y se relacionaba con la muerte de varias personas, lo cual fue impactante. Es fascinante cómo las acciones legales pueden moldear la responsabilidad corporativa. Absolutamente. Este caso podría sentar un precedente importante para acciones futuras. Sí, resalta la importancia de la rendición de cuentas en las prácticas comerciales. Me pregunto cómo afectará esto a la percepción pública de la empresa involucrada. Es probable que provoque muchas discusiones y debates en los medios. Con seguridad, estemos atentos a cómo se desarrolla esta historia con el tiempo. Definitivamente, es un momento crucial en la ética y el derecho corporativo. Lección 15. Recuerdos en el ático. Lo que más me gustaba era revisar el viejo baúl que ella tenía en el ático. Eso suena intrigante. ¿Qué encontraste allí? Descubrí algunas fotografías y cartas antiguas que me trajeron tantos recuerdos. ¡Qué nostalgia! Debe haber sido como un viaje al pasado. Realmente lo fue. Cada artículo tenía su propia historia. Me encanta cómo los objetos pueden tener tal significado emocional. Sí, te hace apreciar el pasado y las personas que formaron parte de él. Hagamos un plan para ordenar nuestros propios recuerdos familiares algún día. Me encantaría eso. Sería una forma significativa de conectarnos con nuestras raíces. Lección 16. Planes de almuerzo. Genial. Deberíamos llevar el almuerzo o conoces algún buen restaurante cerca. Conozco algunos lugares agradables que podríamos probar, pero llevar el almuerzo podría ahorrar tiempo. Verdadero. Si llevamos un almuerzo, podremos disfrutarlo donde quiera que estemos. Sí, pero también sería bueno probar algo local. Estoy de acuerdo. Decidamos en función de nuestro horario del día. ¿Qué tal si traemos bocadillos y decidimos el almuerzo cuando salgamos? Suena como un plan sólido. De esta manera, tenemos lo mejor de ambos mundos. Estoy emocionado. La buena comida siempre hace que las salidas sean más agradables. Absolutamente. Hagamos de este día una deliciosa aventura. Lección 17.0. Navegando la realidad. Sí, eso es verdad. Hoy en día es difícil determinar qué es real y qué es una noticia falsa. Absolutamente. El panorama de los medios se ha vuelto muy complejo y confuso. Es fundamental verificar la información antes de aceptarla como verdad. Estoy de acuerdo. El pensamiento crítico es más importante que nunca en esta era digital.
Sí, confiar en fuentes confiables puede ayudarnos a navegar a través de la información errónea. A menudo verifico los hechos de varios medios antes de formarme una opinión. Ese es un enfoque inteligente. Ayuda a mantenerse informado y consciente. Sigamos discutiendo estos temas, es importante mantenerse comprometido. Definitivamente, juntos podemos promover una mejor comprensión y conciencia. Lección 18. Fabricación de velas. Eso suena encantador. Necesito algún equipo especial para hacer velas. Sí, necesitarás algunos suministros básicos como cera, mechas y moldes. Veo, es bueno saber que necesitaré algunos elementos específicos para comenzar. Absolutamente. A menudo puedes encontrar kits para hacer velas que incluyen todo lo que necesitas. Eso lo hace más fácil para principiantes como yo. Es un proceso complicado. De nada, una vez que lo domines, puede resultar bastante divertido y relajante. Estoy emocionado de probarlo. Me encanta la idea de crear mis propias velas aromáticas. Te divertirás mucho. Además, son fantásticos regalos para amigos y familiares. Planeemos pronto una sesión de fabricación de velas. No puedo esperar para empezar. Lección 19. Presupuesto de viaje. ¿Tenías un presupuesto en mente al comprar tu viaje? Sí, tenía un cálculo aproximado para no gastar demasiado en artículos innecesarios. Eso es inteligente. Cumplir con un presupuesto realmente puede ayudarlo a administrar sus finanzas. Absolutamente. Es demasiado fácil dejarse llevar cuando hay tantas opciones. Estoy de acuerdo. Planificar con anticipación garantiza que podrá disfrutar de su viaje sin estrés financiero. Exactamente. Siempre reservo una cantidad concreta para actividades y souvenirs. Esa es una gran estrategia. Te permite derrochar un poco sin sentirte culpable. Sí, y me ayuda a priorizar lo que realmente quiero vivir en el viaje. Tengamos esto en cuenta mientras nos preparamos para nuestras próximas vacaciones. Lección 20. Manejo del estrés. Los momentos de estrés son cruciales para el bienestar general. Debemos gestionarlo eficazmente. Absolutamente. ¿Qué pasa con las técnicas de manejo del estrés que le resultan útiles? Empecé a practicar ejercicios de atención plena y respiración profunda con regularidad. Eso suena efectivo. He oído que la meditación también puede ser muy beneficiosa. Sí, realmente ayuda a despejar la mente y reducir la ansiedad. Debería intentarlo. Encontrar formas de relajarse es esencial en nuestras vidas ocupadas. Definitivamente, puede marcar una diferencia significativa en la forma en que manejamos los desafíos. Comprometámonos a incorporar prácticas de manejo del estrés en nuestras rutinas diarias. Estoy a bordo. Juntos podemos apoyarnos mutuamente en este viaje. Lección 21. Historia del transporte. Eran muy populares los barcos propulsados por vapor con grandes ruedas de paletas que empujaban el barco hacia adelante. Sí, supusieron un avance significativo en el transporte antes de que los automóviles se volvieran comunes. Exactamente. Revolucionaron los viajes a lo largo de ríos y lagos, haciéndolos mucho más rápidos.
Me imagino lo emocionante que debió ser viajar en estos barcos en aquel entonces. Absolutamente. La experiencia de navegar por el agua debe haber sido emocionante. Y desempeñaron un papel crucial en el comercio, y el comercio durante su época. Sí, es fascinante ver cómo la tecnología da forma a nuestros modos de transporte. Conozcamos más sobre la historia de estos barcos. Suena cautivador. Me encantaría. Siempre es interesante sumergirse en las innovaciones del pasado. Lección 22. Experiencia de colaboración. Sí, colaboré con un equipo de ventas en un proyecto reciente. Eso suena interesante. ¿Qué habilidades adquiriste con esa experiencia? Aprendí mucho sobre comunicación y trabajo en equipo que son cruciales en las ventas. Absolutamente. Trabajar con un equipo realmente puede mejorar la capacidad de resolución de problemas. Sí, y me enseñó la importancia de ser adaptable a diferentes situaciones. Me lo puedo imaginar. La flexibilidad es clave cuando se trabaja por un objetivo común. También obtuve conocimientos sobre las relaciones con los clientes y cómo interactuar de manera efectiva. Genial. Esas habilidades definitivamente serán beneficiosas en sus proyectos futuros. Estoy deseando aplicar lo que he aprendido en próximos proyectos. Lección 23. Reservar un taxi. Veo que hay una parada de taxis cerca. Hay una tarifa fija para el taxi al aeropuerto. Sí, normalmente hay una tarifa fija, lo que facilita las cosas a los viajeros. Es genial saberlo. Ayuda a evitar sorpresas cuando llegue. Exactamente. Tener una tarifa fija te brinda tranquilidad, especialmente cuando tienes prisa. Estoy de acuerdo. Es una cosa menos de qué preocuparse durante el viaje. Además, es conveniente para presupuestar los gastos de su viaje con anticipación. Con seguridad, consultemos con el conductor para confirmar la tarifa antes de partir. Suena como un plan sólido. Me alegro de que seamos proactivos al respecto. Absolutamente. Mantenerse informado siempre hace que viajar sea más sencillo. Lección 24. Fechas de viaje. ¿Cuándo planeas viajar? Me gustaría salir el 8 de julio. Es el momento perfecto para mí. Eso suena bien. Ya has empezado a hacer arreglos. Sí, reservé mi vuelo, y ahora estoy buscando alojamiento. Genial. Encontrar un buen lugar para quedarse realmente puede mejorar su experiencia. Exactamente. Quiero asegurarme de que sea cómodo y esté convenientemente ubicado. ¿Estás planeando explorar alguna atracción específica una vez que llegues? Definitivamente, tengo una lista de lugares que quiero visitar y cosas que hacer. Parece que estás listo para una aventura increíble. Lección 25.0. Colaboración con un equipo de ventas. Sí, colaboré con un equipo de ventas en un proyecto reciente. Eso suena interesante. ¿Qué habilidades adquiriste con esa experiencia? Aprendí mucho sobre comunicación y trabajo en equipo que son cruciales en las ventas. Absolutamente. Trabajar con un equipo realmente puede mejorar la capacidad de resolución de problemas.
Sí, y me enseñó la importancia de ser adaptable a diferentes situaciones. Me lo puedo imaginar. La flexibilidad es clave cuando se trabaja por un objetivo común. También obtuve conocimiento sobre las relaciones con los clientes y cómo interactuar de manera efectiva. Genial. Esas habilidades definitivamente serán beneficiosas en sus proyectos futuros. Estoy deseando aplicar lo que he aprendido en próximos proyectos. Lección 26. Ayuda matutina. Buen día, espero que estés listo para un día ajetreado por delante. Necesito tu ayuda con algo importante hoy. Buen día. Por supuesto, soy todo oídos. ¿Con qué necesitas ayuda? Tengo un proyecto que requiere algo de investigación y creo que sus ideas serían invaluables. Me encantaría ayudar. ¿De qué se trata el proyecto? Se trata de participación comunitaria y de cómo podemos mejorar las iniciativas locales. Eso suena fascinante. Podemos intercambiar algunas ideas juntos. Exactamente. Creo que podemos encontrar algunas soluciones innovadoras. Comencemos con lo que ya sabemos sobre la comunidad. Bien, deberíamos centrarnos en sus necesidades y en cómo podemos abordarlas de forma eficaz. Lección 27. Conexiones diarias. La vida puede resultar abrumadora, a veces no. Absolutamente. Es difícil imaginar un día sin que nuestras pequeñas rutinas nos mantengan con los pies en la tierra. Exactamente, esas rutinas pueden resultar reconfortantes por su familiaridad. Realmente nos ayudan a mantener una sensación de normalidad en medio del caos. ¿Cuál es una rutina sin la que no puedes vivir? Yo diría mi café de la mañana. Marca el tono de mi día. Estoy completamente de acuerdo. Es como un pequeño ritual que trae alegría. Sí, y me da la energía que necesito para afrontar las tareas que tengo por delante. Hablando de tareas, ¿tienes planeado un día ajetreado? Lección 28. Reflexionar sobre la felicidad. ¿Alguna vez has pensado si ella habría sido más feliz? Sí, es una pregunta que invita a la reflexión y que reflexiona sobre las elecciones de vida. La historia muestra cómo los niños pequeños pueden verse profundamente afectados por su entorno. Es desgarrador darse cuenta de que a veces no tienen voz. Exacto, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que sean escuchados. Deberíamos abogar por su felicidad y bienestar. Sí, y la concienciación es el primer paso para lograr un cambio. Absolutamente. Podemos comenzar compartiendo sus historias con otros. Eso podría inspirar acciones y apoyo para sus necesidades. Lección 29. Mantenerse conectado. He estado intentando conectarme con casa a través de videollamadas. Esa es una buena idea. Realmente ayuda a salvar la distancia. Me reconforta ver caras conocidas, incluso a través de una pantalla. Hace que la separación se sienta un poco menos abrumadora. ¿Tiene alguna otra sugerencia para mantenerse conectado? ¿Qué tal enviar cartas o postales? Añaden un toque personal. Me encanta esa idea. Significaría mucho recibir algo tangible. Además, es una excelente manera de compartir experiencias en un formato diferente. Exactamente. Se siente más sincero que un simple mensaje rápido.
Lección 30. Nuevos comienzos. También hay que cambiar las camas, necesitan que les pongan sábanas limpias. Absolutamente. Las sábanas limpias pueden marcar una gran diferencia en cuanto a comodidad. Es uno de esos placeres simples que a menudo pasamos por alto. Sí, pero realmente contribuye a un ambiente pacífico. Creo que un espacio limpio también me ayuda a despejar la mente. Yo también. Es sorprendente cuánto nos afecta nuestro entorno. Hagamos una lista de todas las tareas que debemos abordar hoy. Gran idea. De esa manera podemos mantenernos organizados y eficientes. Yo me encargaré de la ropa mientras tú cuidas las camas. Lección 31. Respiración consciente. Vuelve a centrarte en la respiración, es una excelente manera de centrarse. Está bien, lo intentaré. ¿Cuánto tiempo debo hacer esto? Solo unos minutos para empezar realmente puede ayudar a calmar tu mente. Eso suena manejable. A menudo me olvido de tomarme un momento para mí. Es fácil quedar atrapado en el ajetreo de la vida. Sí, pero creo que incorporar esto será de gran ayuda. Definitivamente, es una pequeña práctica que puede producir grandes resultados. Intentaré convertirlo en un hábito diario. Vale la pena. Ese es el espíritu. Descubrirá que mejora su bienestar general. Lección 32. Nuevas rutinas. Definitivamente lo intentaré suena como una buena adición a mi rutina. Esa es la actitud correcta. Probar cosas nuevas puede resultar refrescante. Últimamente he estado buscando cambiar un poco las cosas. Es maravilloso salir de tu zona de confort, ¿no? Sí, puede generar crecimiento y oportunidades inesperados. Además, mantiene la vida interesante y llena de sorpresas. Exactamente. ¿Qué es algo nuevo que te gustaría probar? He estado pensando en comenzar una nueva rutina de ejercicios. Eso suena emocionante. La actividad física es muy beneficiosa. Lección 33. Explorando lugares. Sobre ti, normalmente me quedo unos 10 días para experimentar plenamente el lugar. Eso es mucho tiempo. Permite una exploración más profunda. Exactamente. Basta con sumergirme en la cultura local. Estoy de acuerdo. Correr por lugares a menudo significa perderse la esencia. ¿Cuál es tu parte favorita de viajar? Me encanta probar comidas nuevas y conocer gente local. Esas experiencias suelen dejar recuerdos duraderos. Realmente lo hacen. Es maravilloso conectarse con diferentes culturas. No puedo esperar a nuestra próxima aventura juntos. Lección 34. Crecimiento del comercio electrónico. En el mercado global, sin duda, el auge del comercio electrónico ha transformado la forma en que compramos. Realmente lo ha hecho. Las compras en línea ofrecen mucha comodidad. Sí, los consumidores pueden encontrar casi cualquier cosa a su alcance. Y también supone un punto de inflexión para las empresas. Definitivamente, muchas pequeñas empresas han prosperado en línea. Es emocionante ver cómo la tecnología ha abierto nuevas puertas. Sin embargo, también significa más competencia en el mercado.
Es cierto, pero la innovación puede ayudar a las empresas a destacar. Exactamente. Adaptarse a las necesidades del consumidor es clave para el éxito.